Este tema de escurrimiento es uno de los temas importantes en nuestra zona, ya que las condiciones de precipitaciones que se dan, a veces tenemos precipitaciones muy intensas que duran poco tiempo y nos pueden llevar a un aumento de la escorrentía, lo cual eso nos provoca que los suelos se saturen muy rápido en lo que sería su capacidad de infiltración, eh, y se provocan los escurrimientos. Acá hay que entender bastante claro, hay que tener bien en claro cómo funcionan los suelos con respecto a su dinámica con respecto al agua. ¿Por qué le digo esto? Porque de acuerdo a las prácticas de manejo que se realizan en los diferentes campos, o las prácticas que realicen ustedes en los campos, ustedes lo que están modificando es la condición hídrica de los suelos. Y cuando hablo de la condición hídrica de los suelos, ustedes tienen que retomar un poquito los conceptos de suelo que vieron en su momento cuando cursaron suelo, donde intervienen toda la física del suelo y todo y aquello relacionado con la dinámica del agua dentro del perfil del suelo. Cuando hablo de la dinámica del agua dentro del perfil del suelo, hay que tener en cuenta los conceptos de tasa de infiltración, de velocidad de infiltración, de las leyes que rigen el movimiento del agua dentro del suelo, a su vez cómo impactan las propiedades físicas en ese proceso de la entrada del agua del suelo. Y cuando hablo de las propiedades físicas, tengo que hablar no solamente de la densidad aparente, sino de la macroporosidad y el diámetro de poro que estará actuando sobre esa entrada de agua adentro del perfil de suelo. Un poquito en líneas generales es entender, ¿no es cierto?, cómo en la interfase suelo-atmósfera, cómo impacta la gota de lluvia y cómo la lluvia logra infiltrar en ese suelo. Entonces, si yo tengo un suelo que está muy compactado, obviamente que el tamaño y diámetro de poro es muy bajo y puede, con una pequeña lluvia, saturarse esa pequeña superficie, ese pequeño espesor de suelo y provocar un escurrimiento superficial. ¿Por qué? Porque esos poros, esos diámetros de poro están disminuidos, entonces su capacidad para lograr transmitir el agua al interior del perfil se encuentra reducida. Con esos conceptos en mente, que no solamente actúa la parte de clima, que ustedes ya vieron, eh, cómo se produce la lluvia, cómo la lluvia impacta en el suelo y cómo se produce, cómo se desarrolla un frente de tormenta, eso ya lo vieron en clima. Hay que tener en cuenta que mezclando o interactuando los conceptos de clima versus los conceptos de suelo, aparece esto, lo que hablamos de la parte hidrológica de este sistema. Entonces acá hay que tratar de entender cómo funciona el clima, cómo funciona el suelo, y cuando fusionamos los dos conceptos es que tenemos que entender esto de los escurrimientos. Entonces, a líneas generales, los procesos hidrológicos de una precipitación, una tormenta, fíjense, tenemos la precipitación, se produce una interceptación con la cobertura del suelo y con la vegetación que se encuentra. Parte de esa vegetación lo que va a producir que el agua haya un proceso de evaporación. Luego llega un sistema que es el suelo cobertura. Parte de ese sistema puede haber un exceso de agua, parte puede haber una retención, y esa retención de agua que queda en los pequeños microrelieves va a ayudar al proceso de infiltración. Acá también parte van a colaborar con ese proceso de retención del agua del suelo, y el exceso de esa precipitación que no se logra infiltrar y que la cobertura del suelo no la logra retener, va a provocar los escurrimientos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver de esos escurrimientos? Lo vamos a ver enseguida. Por lo tanto, el escurrimiento para la planificación y dimensionamiento de obras de conservación de suelo, tales como canales de desvío y de guardia, colectores, terrazas, represas, aguadas, se requiere conocer el caudal de la creciente o pico de escurrimiento. ¿Cuál vendría a ser el caudal pico de escurrimiento? Bueno, ese caudal que el suelo no lo puede retener o el agua no infiltró
y queda sobre la superficie del suelo, provocando, ¿no es cierto?, movimientos de agua. Ahora, fíjense que el suelo, parte de ese suelo retiene el agua, y parte de esa agua escurre. Entonces, lo que a nosotros nos interesa saber es esa agua que quedó en la superficie y que va a empezar a escurrir. Obviamente que si tenemos en cuenta una cuenca, lo más importante es la precipitación, obviamente que es la que va a producir ese escurrimiento. Esto ya lo vieron en clima, que existen diferentes respuestas, la forma en que la tormenta actúa, en cuanto a su intensidad, en cuanto a la duración, en los momentos que se están produciendo. En esos conceptos los pasamos largo. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Es la dinámica del agua dentro de la cuenca que nosotros vamos a trabajar. Y conocer la dinámica de agua es conocer los caminos del agua, que quiere decir cómo el agua se mueve dentro de una cuenca a partir de las precipitaciones y cuáles son las vías de escurrimientos naturales que presenta una cuenca. Y a partir de ahí nosotros poder conocer y dimensionar las diferentes obras teniendo en cuenta las precipitaciones. Las precipitaciones, ¿por qué? Porque esas son las encargadas de producir los escurrimientos. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, esto, es el periodo de retorno. El periodo de retorno de una lluvia se considera como el intervalo de recurrencia o el lapso promedio en año entre la ocurrencia de un evento igual o mayor a una magnitud dada. ¿Sí? Entonces, en el momento que se produce una precipitación, existe una probabilidad que esa precipitación se vuelva a ocurrir en un determinado lapso de tiempo. Entonces, a partir de ahí nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las máximas precipitaciones que se producen y a partir de ahí poder determinar cuál es el caudal que va a producir ese tipo de precipitaciones y cuándo se van a volver a ocurrir un determinado de tiempo. Para eso nosotros calculamos los periodos de retorno. Eso lo paso muy rápido porque ya lo vieron. Existe una probabilidad de ocurrencia, que eso lo vamos a ver en el práctico, y para tener en cuenta que el periodo de retorno es muy importante para poder dimensionar las obras que nosotros vamos a realizar en el campo. Entonces, el periodo de retorno es realmente una condición importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar las precipitaciones. Eso lo vamos a ver en el práctico, cómo se lo resuelve. Otro componente importante en los escurrimientos es la cuenca. Obviamente que ustedes ya saben parte de estos conceptos. Bueno, superficie del terreno, delimitada por una divisoria de agua y un punto único de salida. Fíjense que es muy importante conocer el área de captación de la cuenca, porque a partir de ahí se van a originar los escurrimientos. Y si yo tengo una precipitación que viene en un determinado periodo y me provoca una determinada intensidad y tengo una determinada cuenca que es la que me está colectando esa agua, parte de los escurrimientos que me van a ir generando las diferentes vías, me va a generar la salida un caudal pico o un caudal de salida de esa cuenca. Fíjense que la cuenca actúa como un sistema colector de agua. Obviamente que depende de las precipitaciones y por otro lado depende de las características propias de los suelos en su capacidad de retención y de generar escurrimiento. Bueno, pasamos. Fíjense, esto se produjo en Lajita, esto es una lluvia pico, si no me equivoco han sido 100 milímetros por hora, entre 100 y 120. Fíjense, en pocos minutos estos suelos quedaron saturados y produjo estos tipos de escurrimientos. Entonces es muy importante evaluar, acá si ustedes se fijan arriba, la tormenta que me va a producir estos caudales que van a quedar en superficie y que van a empezar a escurrir. Acá existe una cuenca que fue captando toda esta agua, y acá tenemos las salidas, fíjense, de esta cuenca, y cómo los suelos, las diferentes áreas quedaron saturadas, porque el suelo ya llegó a su capacidad máxima de retención, entonces todos los poros están llenos de agua y el resto empieza a escurrir y se generan estos escurrimientos. Acá tenemos cómo se producen las avenidas de agua. Esto también ha sido la misma tormenta. Fíjense en cómo escurre el agua en superficie. Y acá
Si ustedes ven atrás, hay un cultivo de soja que supuestamente está en estado vegetativo, o sea, la planta no está completamente desarrollada, y cómo las prácticas de manejo, la tormenta, la característica del suelo, hace que se produzcan estos caudales de escurrimientos que van a provocar los procesos de erosión hídrica. Bueno, lo que nosotros vamos a ver ahora es estimar y calcular estos caudales que quedan en superficie, que son los caudales y la cantidad de agua que nosotros tenemos que manejar. Fíjense, esto es lo que produce también, ¿no? En sectores donde la cuenca empieza a escurrir, acá si ustedes se fijan en la parte de abajo hay una ruta, esta es la ruta 30, el agua viene, esta vendría a ser la pendiente, de oeste a este, y fíjense en cómo la ruta actúa como un pequeño embalse y se empieza a empozar el agua. Entonces generan estas condiciones de anegamientos temporarios producto de, bueno, en este caso una obra que me impide que haya una libre circulación del agua. Esta es la salida, fíjense de una cuenca, el punto de salida, cómo el agua empieza a escurrir por el punto más bajo y sigue su camino. Fíjense, por una lluvia tipo de no más de 100, 80 milímetros en una hora, y bajo estas condiciones, miren la cantidad de agua, el excedente de agua que ocurre en la superficie me provoca, obviamente, estos escurrimientos superficiales que de acuerdo al caudal y a la velocidad que vaya adquiriendo y a la pendiente, me van a generar distintos tipos de erosión, que ustedes ya lo vieron, que viene a ser la erosión hídrica, ya sea en surco o en cárcavas. Para poder estimar estos caudales, este exceso de agua, bueno, existen varios métodos. Uno de ellos es el método racional de Ramsey. Ustedes ya lo vieron, parte en la teoría. Entonces, esta fórmula dice que el caudal, para estimar el caudal que produce el caudal pico o el caudal de escurrimiento, toma en cuenta, por un lado, un coeficiente de escurrimiento, una intensidad de lluvia y una superficie de las cuales nosotros vamos a empezar a trabajar. Dentro de este caudal existe un área de captación de esa tormenta, y esa área o esa superficie tiene un determinado tipo de cobertura y manejo, que está dado por el coeficiente C. Obviamente que el caudal está generado por una intensidad de precipitación. Esto lo estoy explicando porque por ahí mucho cómo relacionar una fórmula con un caudal. Y fíjense en que para poder recordar, este caudal toma en cuenta estas tres características. Lo que es cobertura, intensidad de precipitación y área. Y cuando nosotros pensamos realmente cómo se produce ese escurrimiento, en el caso anterior, fíjense, una cuestión es la cobertura de suelo, o el manejo que nosotros le estamos haciendo al suelo, una intensidad de lluvia y una precipitación. Es lo que me genera este caudal. Entonces, para los que no se acuerdan la fórmula, traten de relacionar estos conceptos que me producen estos caudales. ¿Qué toma en cuenta? Bueno, un tiempo de concentración, ¿sí? Que como dice acá, es para estimar la intensidad máxima de la precipitación que se produce en la cuenca. Ese tiempo de concentración, ligado también con un periodo de retorno de la lluvia, me permite a mí estimar la intensidad máxima de esa tormenta para ese periodo de retorno de esa lluvia. Para ello, vamos a utilizar estas curvas, esta curva de intensidad y de R, que tenemos los tiempos, el periodo de recurrencia y la intensidad de la precipitación. Eso vamos a ver en el práctico cómo lo utilizamos. Con estas curvas, a mí me permite estimar el I, o sea, la intensidad de la precipitación en la fórmula de caudal. Luego, para poder estimar el factor C, fíjense que el factor cobertura, ese coeficiente C, está dado por varios parámetros. En este caso, el relieve, la retención, la infiltración, la cubierta, y la sumatoria de todo esto me da la clasificación o calificación que vendría a ser el coeficiente C estimado teniendo en cuenta todas estas características del suelo.
del suelo, del relieve, fíjense, de las precipitaciones. Y fíjense en que ese coeficiente C está muy ligado al relieve, a la retención superficial, a la tasa de infiltración y a la cubierta. Y eso cómo impacta en esa interfase suelo, atmósfera, que cuando yo le dije recién, esto es las características del suelo, cubierta, infiltración, retención, relieve, y la atmósfera, que vendría a estar dada por las características de la lluvia, que son esa interfase, es la que está en juego. Para poder calcular ese C, fíjense que acá habla de un C ponderado. ¿Qué quiere decir un ponderado? Que nosotros podemos tener para estimar los caudales pico que se produce en la cuenca, podemos tener diferentes manejos en diferentes áreas. Entonces, para poder estimar ese caudal, se van ponderando las áreas. ¿Qué quiere decir que se ponderan las áreas? Que nosotros podemos tener áreas que tienen diferentes coeficientes C, pero para tener un coeficiente C promedio, se hace un C ponderado. Y obviamente para calcular ese caudal pico de escurrimiento, volvemos a que tiene en cuenta ese coeficiente C, que está dado por estas características, una intensidad de precipitación que la sacamos de acuerdo con un tiempo de retorno, volvemos acá, el tiempo de concentración, perdón, y vamos con un periodo de retorno, y de ahí llegamos a la intensidad máxima y el área que va a escurrir. Y a partir de ahí obtenemos ese caudal pico, que vendría a ser esta avenida de agua que queda en exceso sin que el suelo la pueda retener, y ese excedente de agua es el que nosotros vamos a calcular con este caudal Q. ¿Sí? Entonces, ese caudal es este que se encuentra sobre la superficie. O sea, ese caudal es el agua que no logró infiltrarse, o que se infiltra a tasa de infiltración muy lenta, en la forma subsuperficial, porque la forma superficial, los poros del suelo están saturados. Otro método que vamos a utilizar en lo práctico para estimar ese caudal es el método de la curva número. La verdad que este método es muy interesante porque lo que nosotros determinamos es un complejo hidrológico. La curva número es un complejo hidrológico que está dado por la combinación de ciertos factores. En este caso, cobertura de suelo, y fíjense que el factor cobertura está desglosado en uso de suelo o el manejo de suelo que se haga. Fíjense, nosotros determinamos el número de curva, es un complejo hidrológico. Ese número es una combinación de ciertos coeficientes, ciertos factores, que está dado por el uso de suelo, el manejo, la condición hidrológica y grupos hidrológicos de suelo. Y a partir de ello, determinamos un número. Y ese número no es que sea un número cualquiera, ese número nos está diciendo, tiene muchísima información. Esa información, lo vuelvo a reiterar, está dada por todas estas características, ¿sí? Que me va a determinar las características del suelo. Fíjense que está muy ligada a las características edáficas. Uso de suelo, manejo de suelo, condición de humedad o condición hidrológica que está dada por la cobertura, y los grupos hidrológicos que está dado por las condiciones del suelo. Si empezamos a desglosar el factor cobertura, uso de suelo y manejo, acá tenemos uso de suelo y cobertura, tenemos que de acuerdo al uso podemos tener cultivos en línea, cultivos densos. Cultivos en línea podemos tener una soja o un maíz que está sembrado en línea. Cultivos densos podemos tener un sorgo también sembrado en surco estrecho, o podemos tener una pastura. Fíjense que pastura natural, la forrajera y leguminosa. Fíjense que eso está hablando de lo que sería el uso y cómo impacta en la cobertura. La condición hidrológica, fíjese, es debido a la cobertura. De acuerdo al porcentaje de cobertura del suelo, nosotros tenemos que tener una buena, regular o mala condición hidrológica. Obviamente que está dado por el porcentaje de cobertura que está cubierto ese suelo. Los grupos hidrológicos están dados por las características propias de los suelos. Fíjense que hace rato hablamos del manejo, luego hablamos de
la cobertura, qué porcentaje de cobertura tiene ese suelo. Ahora estamos hablando de la característica interna propia del suelo, y acá toma referencia de acuerdo a la textura, y vamos a tener suelo en donde se van a encontrar bien drenados, con texturas gruesas, con bajo potencial de escurrimiento. ¿Por qué con bajo? Porque si un suelo es arenoso, la mayor tasa de, la tasa de infiltración va a ser más alta, entonces va a tener mayor capacidad de infiltrarse y menor va a ser el escurrimiento. Y en caso opuesto, los suelos, los grupos hidrológicos con alto contenido de arcilla, en donde el potencial de escurrimiento es muy alto. ¿Por qué? Porque si bien un suelo arcilloso tiene una mayor porosidad total, pero el diámetro de poro es más pequeño, por lo tanto, la tasa de infiltración van a ser más lenta y van a ser proclive a producir mayor velocidad o mayor escurrimiento. Y fíjense en que ahí combinamos, vuelvo a reiterar, lo que sería el uso de suelo, el manejo, la condición hidrológica que está dada por la cobertura, los grupos hidrológicos que están dados por el suelo. Nosotros tenemos acá 1, 2, 3, 4 grupos hidrológicos. Esos 4 grupos hidrológicos se colocan en estas columnas. Y luego, bueno, se establecieron los diferentes valores de curva número para estimar. Ahora, lo que nosotros hicimos hasta acá es determinar un valor de curva teniendo en cuenta todas estas características de manejo, condición hidrológica, grupos hidrológicos. ¿Qué es lo que vamos a calcular después con esos valores? Va a ser la sustracción potencial. Una vez que nosotros determinemos el valor de curva número, determinamos una sustracción potencial, que es la máxima retención potencial de agua del terreno. O sea, es la capacidad máxima que puede retener ese suelo. El resto que no pueda retener va a generar escurrimiento. Obviamente que tenemos, de acuerdo a los valores que tengamos de curva número, vamos a obtener valores más altos o más bajos de sustracción potencial. Entonces, estimando los valores de curva número, que son esos parámetros hidrológicos del suelo, vamos a determinar cuánto ese suelo puede retener y cuánto va a quedar por escurrir. Por eso nosotros calculamos la retención o sustracción potencial. Luego nosotros, una vez que estimemos esa sustracción potencial, fíjense en que una vez que el suelo retuvo parte de esa agua, parte va a escurrir. Entonces lo que nosotros vamos a estimar es una altura de agua, que es el escurrimiento, una lámina de agua, que vendría a ser la altura de agua que se genera. Eso es el escurrimiento. Para luego determinar el caudal pico, o sea, determinamos el escurrimiento teniendo en cuenta la superficie que ocupa, el E, que viene a ser el escurrimiento, la duración de la lluvia y un tiempo de retardo, calculamos el caudal pico, o sea, el máximo caudal que va a escurrir por esa cuenca. Bueno, obviamente acá tenemos las diferentes formas de calcular los diferentes parámetros, y calculamos este caudal pico que se genera en esa cuenca teniendo en cuenta todas estas variables que vimos recién. Entonces, para poder estimar este caudal de escurrimiento, tanto por el método de Ramsden o como el método de la curva número, lo que toma en cuenta son diferentes parámetros. En este caso hay que tener en cuenta que estos parámetros juegan un rol muy importante, en el caso de Ramsden, la cobertura, y tiene en cuenta la intensidad de la precipitación para un determinado periodo de retorno en una determinada superficie. Lo mismo ocurre cuando determinamos en curva número, pero cuando nosotros estimamos el número de curva, es una combinación de diferentes manejos, es una combinación de factores que tienen en cuenta manejo de suelo, cobertura de suelo, grupos hidrológicos, condición hidrológica, que hacen referencia a la dinámica del agua en la interfase suelo-atmósfera. Ahora,
Con ese valor de curva número, yo estimo una sustracción potencial, o sea, la capacidad máxima o potencial que puede retener ese suelo. Una vez que yo determino eso, el resto es escurrimiento. Y ese escurrimiento, que está expresado en lámina, yo lo transformo en caudal. Y con ese caudal de agua que yo estimo, o que va a producir una determinada tormenta, voy a poder dimensionar y poder manejar este caudal de escurrimiento. Yo lo que no quiero es que en mi campo haya este excedente de agua dando vuelta por todo el campo y me produce procesos erosivos. O sea, esta agua que ahora está dando vuelta, yo lo que voy a hacer es tratarla de manejar mediante diferentes obras que vamos a ver más adelante, que van a ser terrazas, canales de guardia, represa, para manejar estos excedentes. Pero para poder dimensionar esas obras, yo por un lado tengo que conocer la precipitación y los periodos de retorno, y tengo que tener en cuenta estos caudales que va a generar esa precipitación en un determinado ambiente, un determinado suelo. Ahora, ¿qué pasa cuando la lluvia ya pasó y yo tengo que estimar el caudal que me ha generado? Fíjense que uno de los métodos es determinar la huella máxima. ¿Qué quiere decir la huella máxima? Es lo que me generó ese caudal de escurrimiento y que ya me produzco un proceso de ruptura y de erosión, en este caso en Cárcava. Dice que este método se utiliza para estimar el caudal máximo que presentó durante una avenida reciente, en donde no se cuenta con ningún dato de aforo. O sea, yo no pude aforar esa precipitación, ni eso, mejor dicho, yo no pude aforar ese caudal que me generó esa precipitación, pero sí me dejó, como quien dice, una marca en el campo. ¿Y qué es lo que tomo en cuenta? Esto es la superficie que me dejó prácticamente esa precipitación que me generó ese caudal. Entonces, ¿qué es lo que voy a determinar en este caso de esta cárcava o de esta huella? Fíjense, aquí está también el agua ya pasó, acá el agua ya pasó, me generó esta pérdida de suelo, pero me quedó, entonces yo puedo estimar acá, decir, bueno, acá pasaron tantos metros cúbicos por este lugar. Acá sigue, fíjense que la cuenca sigue escurriendo, y más lento, pero sigue, de la parte más alta sigue escurriendo. Pero en el proceso me generó una avenida de agua que fue tan fuerte que prácticamente me llevó puesto este suelo, este campo, pero la cuenca sigue escurriendo porque el agua sigue pasando. ¿Qué tomo en cuenta entonces los caudales? El caudal vendría a ser el área por el volumen, perdón, por la velocidad. Fíjense, yo tengo en cuenta el área y la velocidad con la que... Fíjense, acá tenemos este mismo ejemplo, cómo esta agua va produciéndome esa huella. Entonces, para calcular el área, tomamos en cuenta los diferentes trapecios que me va generando, y la sumatoria de esos trapecios me va a generar la superficie. Luego tengo que calcular la velocidad de flujo, que toma en cuenta el radio hidráulico, la pendiente y un coeficiente de rugosidad. El radio hidráulico lo tomamos tomando en cuenta el área hidráulica y el perímetro mojado. O sea, es el área, toda la superficie, versus el perímetro mojado que me dejó esa huella. Ahora, reemplazando ese radio hidráulico en esta fórmula, obtengo la velocidad. Y acá, ¿cómo obtengo el n, este coeficiente de rugosidad? Mediante tablas. En esta tabla calculo ese n. O sea, es muy fácil calcular esos caudales. ¿Profe? Sí. ¿Ese n hay que promediar los valores? Porque ahí hay dos valores de cada... Sí, por lo general pueden tomar los valores promedio. Yo en el caso particular siempre tomo el valor más alto dentro del rango, para cubrirme un poco de la condición. Pero por lo general sí se toma el valor promedio. Bien, gracias. Bien. Canales no vamos a ver hoy. Entonces, fíjense en qué es lo que vimos para ir cerrando y entrar a los prácticos. Tenemos, lo que tenemos que estimar es el caudal. Por ahí voy a ser reiterativo en
en estas imágenes porque quiero que tomen magnitud de lo que estamos calculando y los impactos que produce en los ambientes y el hecho de conocer varios factores y tener en cuenta a la hora de tomar una decisión o a la hora de estimar o magnificar lo que puede ocurrir. Es muy importante tener en cuenta las características de las tormentas. Para ello es necesario conocer, saber climatología, ¿sí? Conocer época, frecuencia, intensidad de las precipitaciones. Saber trabajar con las precipitaciones cuando es calcular periodo de retorno, calcular, estimar precipitaciones máximas, mínimas, son datos que nos ayudan a estimar estos efectos. Ahora, fíjense que el suelo tiene otra característica, cobertura vegetal, manejo de suelo, condición hidrológica que está dado por la textura de los suelos. Entonces, teniendo en cuenta cuál es la máxima capacidad de retención del suelo versus la cantidad de agua que me está generando, obviamente me va a generar ese escurrimiento. ¿Qué me puede generar ese escurrimiento si yo no lo manejo? Fíjense, el suelo acá prácticamente el campo está fracturado por una pérdida excesiva, por un exceso de agua, chicos, y esto se produce, es instantáneo, aunque ustedes no lo crean, se produce una lluvia a las 10 de la mañana y ustedes van a ver a las 12 del mediodía, después que pasó la lluvia, y nos podemos encontrar con estas situaciones. Entonces, no saber dimensionar estos efectos no puede tener varios problemas. Si nosotros queremos hacer un proceso o realizar una sistematización, es muy importante manejar estos escurrimientos en la sistematización de suelo o en los manejos de suelo que vamos a hacer. Y esto quiero que vean, no quiero... Esto excedentes de agua. Entonces, para que quede claro la idea, nosotros lo que estimamos son estos caudales de escurrimientos que van a escurrir sobre la superficie y que me va a generar procesos de erosión hídrica bastante de mucha magnitud, como el que vimos recién en esas cárcavas. Entonces, para lo que nosotros vamos a estimar son estos caudales que van a quedar en la superficie, y que si estos caudales tienen pendiente y poca cobertura, es muy probable que tengamos una pérdida de suelo bastante importante. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a entrar en el práctico.